Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de OpenTooth. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las paletas de colores o estilos de colores, porque aquí el programa trata los colores como estilos. El primer tipo de paleta, si nos vamos a la sección de paletas, el área de trabajo paletas, y tenemos marcada el fotograma, por ejemplo, veréis que este es de color azul, es porque estamos en un nivel de imagen, y este que es de color verde es porque estamos en un nivel vectorial. Voy a ocultar esta capa. Este dibujo está hecho con vectores y este es un JPG que he importado de otro programa. Si marcamos el fotograma dentro de la capa de imagen, nos vamos a paletas. Nos aparece este tipo de paleta, Raster Drawing Palette, y estaría vinculado a este estilo. Si nos vamos al vector y después a paleta, veremos que la paleta está asociada al nivel B, que el nivel B es el nombre de esta columna, de este fotograma, ¿vale? Entonces, una paleta está asociada a niveles de imagen y las demás están asociadas a niveles de vector. Tanto el nivel vectorial de Tooth o el nivel de imagen de Tooth. Es un poco complejo al principio de entender, pero veréis que es muy sencillo. ¿Qué pasa con las paletas de colores de nivel vectorial? Si ahora me voy a paleta de color y, por ejemplo, vamos a pintar con este color azul, y si en algún momento necesito cambiar el color porque al final no me ha gustado cómo ha quedado, haces doble clic en el color o en la parte de abajo que también tienes el editor de colores y tú puedes modificarlo a tu antojo. Y esto se te cambiará en todos los fotogramas que tenga asociado esta paleta. De hecho, si ahora yo le cambio el color a este y le ponemos un verde chillón, si me voy al apartado de animación, vemos que el gorro me lo ha cambiado. Si vas al panel Basics, aquí puedes verlo todo un poquito a la vez. Verás que aquí en la parte de abajo pues puedes ir modificando los colores. Entonces mira, ahora parece un alien. Pues como dato curioso puedes añadir hasta 4096 colores. Me imagino que por paleta te llega, ¿verdad? Si le damos a estas tres rayitas de aquí al lado del candadito, veréis que podemos cambiar el formato de cómo visualizar las paletas de colores. Aquí si tienes muchísimos colores, pues es una forma de tenerlos más a mano. Lo puedes poner un poquito más grande, que aquí ya te aparece el nombre del color, porque los puedes ir cambiando. En muy grandes o en tipo de lista. Con el candado de aquí puedes bloquearlos para dejarla ya sin ninguna modificación por error. Así tú puedes ir trabajando en otras tareas y sabes que aunque lo hagas sin querer, ya no puedes modificar estos colores. Vale, una vez que tenemos la paleta definida, si quisiéramos cambiar el orden, ¿vale? Podemos darle a la tecla Control y pulsando y arrastrando cambiamos el orden de los colores. También una cosa muy buena que tiene OpenTooth con las paletas de colores es que podemos hacer animaciones dentro de los colores. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, imagínate que ahora quieres cambiar el color de la cara del personaje. Me sitúo en el fotograma número 1. Me sitúo en el color que quiero modificar, en este caso el color carne. Veréis que aquí en la parte de abajo aparece marcar fotograma clave. Vamos a marcarlo. Ahora me voy al fotograma donde quiero modificar el color. Vuelvo a marcarlo. Y en este caso vamos a ponerle que esté paliducha. Tiene un color de enferma. Bien. Si ahora yo me voy al primer fotograma, veremos que tiene el color que tenía al principio y poco a poco se va quedando paliducha. De esta manera podemos hacer cambios de colores, cambios de opacidad, porque si ahora yo cojo, tengo aquí el fotograma marcado y le bajamos la opacidad, veremos que lo que hace es directamente poco a poco desvanecerse. Aquí no es que se quede paliducha, es que como el fondo es blanco, si ahora tuviéramos el fondo de otro color, veríais que el color blanco es otro. Aparte de colores, pues tenemos texturas que nos vienen por defecto, que podemos también utilizar, y también puedes cargarle nuevas. Ahora acabamos de poner una cara de ladrillos, una cara de fuego, lo que queramos. Y tenemos distintos pues, tipos de vectores, pinceles. Aquí ya puedes ir jugando. Ahora se ha quedado con cara de madera. En fin, como verás, tenemos infinidad de opciones y posibilidades para crear animaciones en OpenTooth. Y además, a ser un programa gratuito, podemos comprobar que es un poco todo en uno. Podemos animar y también podemos dibujar, por lo que los fondos también los podemos hacer en OpenTooth. En fin, espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!